Fernando Aramburu es un escritor muy especial, por lo menos quizás para mí. No es un escritor de tramas, es un escritor de personajes, es un escritor que nos ofrece un análisis de sus personajes de una manera profunda que me parece ya no es común en la literatura contemporánea. Yo quiero agradecerle a Fernando Aramburu, quien es invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la presencia en este programa. Le está presentando este libro que tengo aquí conmigo, que a mí me dejó profundamente conmovido, que se llama El Niño. Fernando, es un placer conversar contigo. Te basas en un hecho real, pero nos presentas personajes ficticios, pero personajes que nos muestran una tragedia que se vivió en la vida real en 1980, el 23 de octubre de 1980, día de mi cumpleaños. Por eso lo recuerdo también en Ortuella, cerca de Bilbao, en el País Vasco. Cuéntanos de esa tragedia en primer lugar. Bueno, esta tragedia se produjo en un colegio público poco antes de mediodía. Se produjo un escape de gas que dio lugar a una explosión y esta explosión destruyó 3 aulas de la planta baja del colegio con el desastroso resultado de 50 niños muertos y 3 adultos. Este es el comienzo, el arranque de mi novela, a partir de la cual yo narro las distintas reacciones de los miembros de una familia que perdió un hijo en este hecho. Lo curioso del caso es que no narras la tragedia en sí, narras las consecuencias, las heridas en el corazón de tus personajes. Sí, una vez más me ocupo desde la perspectiva de la novela de la condición humana y en concreto, en este caso del niño, en cómo unos vecinos humildes, trabajadores, deben afrontar la terrible pérdida de un niño. Y entonces cada uno de ellos, el padre, la madre, el abuelo, conforme a su sustancia psicológica, vamos a decir, pues adopta una u otra estrategia vital para afrontar el hecho, para tratar de superarlo si es que es posible, para encontrar algún tipo de consuelo, tal vez de alivio, o para aprender a vivir cada día con este recuerdo doloroso. Me gusta del libro, me llama la atención el detalle. Recuerdo mucho en la lectura del libro la descripción que haces de las manos toscas de José Miguel, el padre del niño, pero también hay una escena en la que se ve después de la tragedia una mano de un niño con plastilina azul todavía, con restos de plastilina azul. Supongo que tú mismo decides que estos detalles son importantes para conocer al personaje y la situación. Estos detalles son muy importantes, pero es que además forman parte de mi técnica narrativa. Si yo evito explicar, evito narrar explicando. Yo procuro no decir lo que el personaje piensa o siente, sino que induzco mediante ciertas astucias narrativas en los lectores que presten atención a detalles y de ellos deduzcan cómo son los personajes y por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de decir, como en este caso, que el padre, José Miguel, es un trabajador constante en una fábrica, pues describo sus manos callosas y agrietadas propia de una persona que trabaja a diario con el metal, con el hierro, en unas condiciones laborales bastante duras, vamos a decir, ¿no? Entonces, mediante esta concatenación de pequeños detalles, matices, referencias de todo tipo, yo voy o trato de ejercer algún tipo de influencia en la conciencia del posible lector. Esa es mi manera de contar, pues prácticamente desde el principio de mi carrera literaria como novelista. Bueno, y en este libro en particular hay un narrador adicional que se mete y nos explica y nos comenta. Es algo, por lo menos que yo no había visto en la literatura con anterior. Bueno, llega y hace comentarios. Cuéntanos de este narrador adicional. Bueno, no es otra cosa sino que el texto, por tanto, el conjunto de palabras, es consciente de serlo y de sostener una historia que va creciendo a medida que él también crece. Entonces se le permite intervenir de manera dosificada en 10 ocasiones, puesto que los recursos cuando son muy novedosos o muy llamativos es conveniente no alargarlos, porque llega un momento en que dejan de surtir efecto. Y entonces interviene en 10 ocasiones
pero de manera útil para la historia, puesto que también aporta información. Información que el autor, torpemente desde la perspectiva del texto, dejó fuera o suprimió. Protesta, puesto que él considera que el autor no se esfuerza lo suficiente o se sabe juzgado por la crítica literaria, entonces, claro, él quiere estar bien escrito, pero por encima de todo estas intervenciones del propio texto sirven para crear una especie como de remansos en una historia que transcurre a menudo por senderos de una considerable intensidad emocional. Y además, y termino, son un recordatorio también a los posibles lectores de que lo que tienen en las manos no es la verdad directa, no es un testimonio directo, sino un artificio literario. Y eso a mí me parece conveniente en una historia que corre el riesgo de caer en lo melodramático, sentimental, lacrimoso, etc. Bueno, sí es muy emotiva, pero efectivamente no es una historia cursi, no está contada de manera cursi. Cada uno de los personajes lleva su duelo de manera distinta. Nicasio, el abuelo, es uno de ellos y lo lleva de una forma muy distinta. A mí me pareció el personaje más entrañable, por supuesto. Cuéntanos del abuelo de Nicasio. Bueno, con el abuelo Nicasio me sucedió mientras escribía algo que jamás me había sucedido con un personaje mío. Yo trabajo con palabras, no con seres humanos, entonces no tengo ningún problema para no vincularme de una manera emocional con los personajes. Aunque una vez terminada la novela, sí me puedo poner en la situación del lector y leer mi propia novela, cosa que nunca hago, pues como si... ¿Nunca te relees? No me releo, es decir, como si realmente empezara, continuara y terminara. No es esa mi relación con mis libros. Mi relación con los libros es más bien de cocinero. Hoy trabajo aquí, después me voy al desenlace, vuelvo a otro capítulo, reanudo la tarea en otro lugar, ¿no? O sea, eso es una relación un poco artesanal con lo que estoy contando. Pero ocurre que la vida no me deparó abuelos varones, no los conocí. Los dos, el paterno y el materno, fallecieron bastante antes de nacer yo. Entonces he vivido con esas dos ausencias, de las que fui consciente de una manera paulatina, por ejemplo, mediante la conversación con otros niños que me contaban o a los que yo oía contar vivencias que habían tenido con sus abuelos, regalos que habían recibido, cuentos que les habían narrado, estas cosas que a mí me faltaron. Entonces yo lo que hice mientras escribía al niño fue, de alguna manera, abuelizarme, es decir, valerme del abuelo Nicasio para ejercer de nieto, aunque fuera de forma imaginaria, y para ejercer de abuelo. Ahora soy abuelo, pero vamos a decir que soy un abuelo obligado a improvisar, puesto que no tuve modelos, y entonces Nicasio ha sido un poco como mi entrenamiento. Yo pensé que esto no se notaría en la novela, de hecho no hago ninguna mención a mi vida privada. Pero sí, lo que sí ha notado mucha gente, y desde luego mis amigos, los primeros que leyeron el libro, es que yo he puesto una particular delicadeza en la construcción de este personaje. Y es verdad, confieso que a veces tengo cierta tendencia a enseñarme con mis personajes, a ponerlos en situaciones dolorosas, incluso ridículas, pero no, al abuelo Nicasio lo he tratado con guante de terciopelo. De hecho, lo que yo pensé cuando veía a Nicasio, cuando leía a Nicasio, porque lo imaginaba también, es que le diste a tu niño el mejor abuelo que pudieras, le diste un gran regalo de vida a este niño que nunca vemos, de hecho, como personaje, siempre es en referencia. Siempre sí, no, el niño solo está en el título de la novela, a modo de homenaje, no solamente al niño ficticio, sino a todos aquellos pobrecitos que perdieron la vida. Pero es a partir de su ausencia como nace la novela, y es una ausencia que habita cada una de las páginas del libro. Todo gira alrededor de la ausencia del niño, aunque, claro, los personajes también aportan sus particulares experiencias y la novela poco a poco se va ramificando y en ella van entrando pues, historias laterales y de otro tipo que conducen a un determinado desenlace. Este libro no está solo, es parte de una serie de libros que has publicado sobre las gentes vascas, sobre el pueblo vasco. Cuéntanos un poco. Bueno, yo nací en el País Vasco y entonces permanecí allá pues, una buena parte de mi vida. En el País Vasco se desarrolló mi infancia
mi adolescencia y parte de mi juventud. Quiero decir que en aquella tierra y con mis paisanos pues tuve mis primeras experiencias vitales, aprendí las letras, los números, tuve mi primera novia, muchos amigos, estoy familiarizado con la gastronomía del lugar y con el deporte y vamos a decir que conozco bien la fauna humana. Entonces, bueno, la literatura me permite estar allá otra vez, aun cuando yo resido desde hace muchos años En Alemania. en la República Federal de Alemania. Y bueno, como tengo esta pequeña ambición de valerme de la literatura para trazar un dibujo de mi especie, un dibujo de la especie humana, pero siempre en cada libro centrada en un elenco limitado de personajes. Entonces he hecho mano de mis paisanos vascos. Pienso que es por dos razones. Una, porque creo conocerlos bastante bien, o en todo caso mucho mejor que a los habitantes de otros lugares. Y sobre todo porque yo vengo de una ciudad, perdón, de un país, de una tierra donde durante muchos años se desarrolló un conflicto que dio lugar a numerosos muertos, donde hubo mucho terrorismo, y esto a mí me sigue interpelando, es decir, me sigue invitando, por así decir, a escribir historias. Muchas historias que ocurrieron y que están todavía esperando quien las cuente. Y yo pues tengo ese pequeño proyecto de contar unas cuantas, hasta donde me alcance la salud y los años. ¿El hecho de que hayas vivido en Alemania todo este tiempo, todos estos años, te aleja o te da una mejor perspectiva para escribir sobre las gentes vascas? Bueno, vivir en Alemania bueno, implica una perspectiva particular, es la que yo tengo. Yo no sé qué habría sido de mí ni qué habría escrito, si es que algo habría escrito en el caso de haberme quedado para siempre en mi tierra natal. Pero sí me da una perspectiva que combina la distancia física con la cercanía emocional. Porque el hecho de estar ausente suscita un deseo suplementario de estar informado, de saber qué es de los amigos o de los parientes. Aparte de que yo viajo con regularidad a mi ciudad natal, donde todavía vive mi madre. ¿Cuál es tu ciudad Mi natal? ciudad natal es San Sebastián. San Sebastián. Es una bella ciudad. Hermosa ciudad. Sí. Se come bien. Sí, bueno, lo de comer bien es muy importante en mi tierra. En fin, es un pequeño orgullo local del que también soy víctima, propiciatoria. Me gusta mucho comer, vamos a decir. Si algún lector te dijera, ¿por qué debería yo leer El Niño? ¿Le podrías responder algo? ¿Qué le dirías? Sí, creo que le ofrezco una historia que espero que no le haya sucedido, pero que le permitiría ponerse en una situación que le puede ocurrir a cualquiera, que es muy humana, que es la de la pérdida de un ser querido, en este caso un ser desvalido, inocente como es un niño. Y es posible que se hiciera multitud de preguntas, en el sentido de qué habría hecho yo. Y esto, quieras que no, contribuye a aumentar el horizonte vital de una persona, ¿no? Fernando Aramburu, autor de El Niño, entre muchas otras novelas, muchos otros libros, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.